Bienvenidos a La Trifulca, mi nombre es Adriana Román Mi nombre es José Pastrana. y hoy vamos a estar hablando de Superman. Superman, dirigida por James Gunn, que Yep. trata acerca de, como todos conocemos, Clark Kent como Superman, que embarca en esta travesía para reconciliar sus raíces de Krypton con su crianza como humano en la Tierra y cómo esas dos cosas pues entran en conflicto. Así que nada, Diana, ¿qué te pareció la película? Cuéntame. Ok, en verdad que me gustó un montón. Ok. Esta es como que la primera película proper de lo que va a ser el DCU Exacto, sí. de James Gunn. Entonces, a mí de por sí ya me gusta James Gunn. Él dirigió las de Guardians of the Galaxy y esas eran mis favoritas de Marvel. Así que esta tiene todo ese flair de James Gunn, tú sabes, lo de la comedia, el uso de los needle drops, la música. Ujú. So, eso ya me estaba gustando. Entonces, me gusta que es un poco como un back to basics Exacto, del sí. personaje. Cuando la película empieza, no te vuelven a mostrar el origin story que ya todo el mundo sabe. Tú Sí. sabes, el alien de Krypton, que sí, cayéndose ahí en el farm en Ujú. Kansas. Ajá. Como que pichea eso, incluso te muestra algo que no vemos todo el tiempo Superman haciendo, que es perdiendo. Exacto. Literalmente es lo primero que pasa, como que él está... Y primero que te dicen también cuando están contando estableciendo este nuevo mundo. Exacto, so que vemos que él está perdiendo contra el Hammer of Boravia, Exacto, Hammer of Bravia. que es este tipo en un suit, qué sé yo, Ajá. otro robot, ¿verdad? Construido por Lex Luthor, ¿verdad? Ujú. Que es el villano de la película. Y entonces, ese, de verdad que como que comienza así, con ese feel bien, digamos, el personaje que como que con el moral compass, ¿verdad? Ujú. Como que vemos a Superman de nuevo como esta persona que es bien honesta, que es bien earnest Sí. en su, como que en su ternura, en su kindness. No sé cómo te gustó entonces la interpretación de David Cornsweet. Pues en verdad me encantó. Y yendo rapidito por la línea que dijiste anteriormente, algo que me gustó mucho de esta película es que, como muy bien dijiste, es un back to basic. Regresa a las raíces de lo que es Superman, y no tan solo Superman, sino también lo que es o debería ser una película de superhéroes de comic books. Porque pues post Nolan, pues las películas de superhéroes, particularmente DC, intentando tomar este ritmo, este tono más serio, más oscuro, más Dark, grounded, más dark, gritty. exacto. Ujú. Que no es que esté mal en sí, porque sí, tiene sus méritos, pero sacrifica un poco lo que es la esencia de los comic books y lo que supone que los superhéroes representen. Si vamos a las raíces de esos escritores que escribieron esas historias originales de superhéroes, pues abarcaban temas de crítica social, de política, etcétera. Y pues digamos que después de un tiempo acá eso se comenzó a perder ese enfoque, Bienvenidos a la Trifulca. pues trajo esto de vuelta. A diferencia de Zack Snyder, que optó por esta ruta, esta visión de Superman un poco más oscura, más greedy, él dice, no, yo voy entonces a ir a la raíz de Superman y a explorar sus raíces como ser humano. A diferencia de otras interpretaciones, como lo que fue la de Zack Snyder, que se interesaban más bien en ver su lado como Dios, esa figura de Dios. James Gunn dice, no, yo quiero verlo como humano. Y si vamos al principio de los creadores originales de Superman, pues su inspiración era una mezcla entre la figura de Moisés y de Sansón, porque los creadores de Superman eran dos personas judías. Y pues tenía ya más bien ese aspecto como de Dios. Entonces luego entonces que comienza a tomar esta inclinación más hacia lo que es la figura de Cristo, el Cristo humano, que es un Dios entre hombres. Y pues ahí pues comienza a crearse esa distinción y esa nueva visión de Superman. Entonces pues James Gunn pues recupera eso y es una película para mí muy divertida, es entretenida, no es nada fuera de este mundo. Hay muchas películas de superhéroes que son mucho mejor que esta, pero aún así, como dijiste, fue un back to basic, las actuaciones fueron muy buenas, fue muy divertida y una película que realmente te hace sentir bien. Yo salí de esa película Sí, sonriente, esperanzado. de verdad que sí, como Sí, que, wow, life is worth living un poco. definitivamente sí. Porque aquí estamos viendo que la fortaleza de Superman no es literalmente su fuerza Ujú. o ¿verdad? Su fuerza superhumana, sino su humanidad es lo que realmente lo Exacto, hace, lo sí. que es él. Y, ¿verdad? Eso está correlaciona con lo que es la historia aquí, que podemos entonces adentrarnos más un poco a eso.
La cuestión de que entonces Superman se está, pues, metiendo en un problema internacional, ¿verdad? Exacto. Política, Pues- mi gente. Esta película es muy política. Sí. Y no lo esconde. Esto es Ujú. very much obvious. Porque entonces el personaje, vemos cómo está tratando, ¿verdad? Esta nación ficticia de Boravia Ujú. está invadiendo a Jarhanpur. Ujú. Entonces, Superman, siendo el Superman, Ajá. pues entonces obviamente se mete ahí y dice como que, mira, gente iba a morir, hay que hacer algo. Exacto. Y entonces esto crea un problema de política internacional, porque entonces De legalidad. el gobierno de Estados Unidos diciendo como que, él puede meterse en estos issues, hablar por nosotros, deberíamos intermediar, Ajá. obviamente ahí es que empezamos a ver el personaje de Lex Luthor, ¿verdad? El Ujú. villano, interpretado por Nicholas Hoult. Yes. I love Nicholas Hoult. No, le Eh, mete, le mete. Le mete. Hace un buen papel también. Sí, como lo hace que- muy bien. Hace un muy buen hater, eso sí. Oh, sí, de hecho, Demasiado. leí que aparentemente él quería, originalmente él casteó para Superman. Sí, él audicionó para el papel. So, el hecho de que no lo cogieron para Superman, pero lo cogieron para el villano, siento que hasta perfecto, como Sí. que le da ese little feel de que... Canalizó ese rencor, digamos, de no haber podido conseguir el papel hacia Superman como tal, la persona que sí Literalmente. consiguió el papel. Pero, ¿verdad? Entonces vemos que hay unos intereses mayores, Sí. porque entonces Lex Luthor, pues, tiene este deal con el... No sé si usan la palabra... Con el presidente, creo que era de Boravia. Anyway, con el líder de Boravia. Ujú. Y así como tú muy bien decías, la película es una alegoría clara, sin pelos en la lengua, de lo que es Israel y Palestina. Exacto. O sea, lo más que una película puede ser, digamos, anti-Israel, anti-establishment en el mainstream media, especialmente de superhéroes, en películas de superhéroes, esta película lo es. O sea, claramente los paralelos están ahí. O sea, puede venir James Gunn mismo y desmentirlo y es como que, brother, o sea, esto Y él- claramente Y él es no lo va a una... desmentir porque James Gunn fue el primero que dijo, by the way, Superman es un inmigrante. Exacto, sí. By the way. Ujú. No, y que incluso, o sea, es como tú decías anteriormente, de que al comienzo de la película está este debate acerca de la legalidad, si Superman representa a los Estados Unidos, si se representa él mismo, qué implicaciones tiene. Y creo que la película lo que intenta decirnos es que, mira, no importando la legalidad, lo que es la guerra y el daño que eso le causa a otras personas, especialmente a grupos marginalizados, a grupos que tienen una mayor desventaja contra estas fuerzas militares superiores, como el caso de Israel y Palestina, pues es importante que we take a side y que luchemos a favor de esas personas que están atravesando por estas situaciones, como el caso hoy día de el genocidio en Palestina y como en el caso de la película, el pueblo de Jahanpur en contra de Boravia, que no tan solo en las acciones la película es similar, o más bien hacer alegoría a lo que está pasando actualmente, sino que el mismo líder, presidente, primer ministro, no recuerdo, de Bravia es casi un one-to-one de Netanyahu. Literalmente. Y, o sea, es un one-to-one. En la manera en que habla, cómo se expresa, y Ujú. también la conexión entre Bravia, el gobierno de Estados Unidos y el complejo militar industrial y Lex Luthor y cómo él Sí, representa. porque Ajá. hacían hincapié en eso un montón, por Sí. ejemplo, en los noticiarios de la película, como que mencionaban, sí, porque nuestro aliado, Exacto. Boravia, Ujú. ¿verdad? Igual con la situación de Estados Unidos y Israel. Así que yo encontré eso, honestly, Sí. súper bien de la parte Sí. de James Gunn, Brave, porque, ¿verdad? Me llama la atención porque estuvimos hablando sobre un poco la falta del arte contestatario cuando estábamos hablando Cierto. de Candidate. Oye, Y ¿verdad? entonces, el hecho de que veamos esto en una película comercial de Ujú. estudio, de superhéroe. I mean, no es raro si tomamos en consideración los principios de, ¿verdad? De just los cómics, ¿verdad? Los Exacto. cómics Sí, de las superhéroes. raíces. Pero, estamos en tiempos bien difíciles y es como Sí. que, wow, que de verdad lo hayan hecho así de esta manera. Me impresionó, fue bien emotivo, honestamente, ver las escenas, ¿verdad? Por ejemplo, de la nación de Jahanpur, como que siendo afectada, como que son paralelos bien grandes. Uno está viendo unos Sí. nenes en el desierto siendo killed y de En- momento tú... E incluso, o sea, tú los ves a ellos con AK-47, con Sticks and Stones, que, vamos, incluso visualmente se parece mucho a
a las protestas que hubo si no me equivoco, en el 2018, en lo que fue el fence, en la frontera de Israel y Palestina. Bien similar, o sea, los paralelos están ahí claros, y es como tú decías, el hecho de que no, it doesn't shy away de enseñarlo, o sea, porque hay otras películas que quizás intentarán ser más sutiles, pero no, esta película dice claramente, mira, esto está bien, esto está mal. Y creo que eso es importante, y más con con el tipo de situaciones que nos encontramos hoy día. O sea, lo que es la guerra, lo que es el genocidio, antes a lo que está mal. Y esta película no tiene miedo de hablar en contra de eso. Y sobre todo, como Superman, a diferencia de las películas de Zack Snyder, que toca un poco ese tema de la legalidad, que fue un concepto interesante, acerca de qué puede hacer, qué no puede hacer él frente al Congreso de los Estados Unidos. Aquí Superman dice, no, o sea, yo voy a hacer lo que está correcto porque yo me represento a mí como un ciudadano que está buscando ayudar a su comunidad. Incluso algo que no hemos visto hace mucho tiempo en las películas de superhéroes es el hecho de que los vemos salvando personas. Incluso hay una escena que salva una ardilla. El hecho que se preocupa por el daño... sí, el hecho de que se preocupa por el daño colateral. Y cómo hay una escena que vemos que uno de los civiles lo ayuda a levantarse. O sea, que bajamos al superhéroe del pedestal de esta figura de Dios y lo vemos como un ser humano, como una persona, y Sí, que le importa a la gente y ayuda a la gente. Exacto, y que podemos vernos en él mismo. O sea, quizás siendo un poco clichoso, pero, o sea, como que podemos todos vernos en Superman. Como que, o sea, hay que hacer lo correcto, no importando o sea, las circunstancias. Hay que hacer lo correcto. Y creo que eso fue un buen mensaje de parte de la película, porque eso es importante. Sí, vi gente como que quizás quejándose un poco, criticando un poco que, maybe puede entonces caer un poco, cliché o cringe, pero ¿sabes qué? No importa. A veces hay que ser kind. Sí. A veces hay que ser nice. Y eso no está mal. Actually tienen un line de eso en la película, como que sí, kindness is o algo así. The New Punk Rock. Algo Exacto, así. sí. Que sí, puede ser cheesy, puede ser clichoso, pero vamos, está aludiendo a esas raíces de los comic books que eran cheesy, eran corny un poco, pero creo que es importante porque, o sea, representa, pues, la naturaleza de los superhéroes. Y también, pues, nos da un mensaje claro. O sea, a eso no hay que dar tanta vuelta. Simplemente, como tú dijiste, ser kind, ser amable, ser una buena persona, hacer lo correcto, está bien. Y no hay que buscar las 5 patas al gato. A veces eso es lo que hay que hacer. Y pues sí, pues, Superman estuvo muy buena. Sí. Un poco también nos está mostrando quizás lo próximo que vamos a ver en el DCU. Hay unos cambios. A mí no sé si son spoilers decirlo, pero... A mí, ya, podemos decirlo, yo creo. Yo creo que quien vaya a ver esto ya la vio, probablemente. Pues sí, vemos a Supergirl. Sí. Interpretado por Millie Alcock, creo que es que se llama. Que la vimos en House of Dragon. Yes. Partió. Entonces vemos a los personajes del Justice Gang. Ajá. The Green Lantern, Hawkgirl y Mr. Terrific. También. Que quisiera decir el nombre del actor bien, porque él fue como que se comió un poco ese rol, de verdad estuvo bien bueno. Sí, creo incluso, que Eddie Gathegi, creo que sí. Y algo interesante de él es que él estaba dudoso de aceptar el papel porque anteriormente él estuvo en X-Men First Class, él hizo a Darwin. ¿El caso de Mr. Terrific? Sí, ese mismo actor. ¿Qué pasa? Que el personaje, una película hace más de 10 años, así que whatever, pero el personaje en X-Men pues lo matan cuando es contradictorio porque el punto de ese personaje, ese mutante, es que no muere. Y él se frustró por eso, le dijeron que no se preocupara, que su personaje iba a regresar en el futuro y no regresó, así que pues se quedó con ese mal sabor de esa experiencia. Y por eso estaba dudoso de regresar. De coger el rol. Exacto, hasta que James Gunn pues le muestra el papel, lo audiciona y le da ese video assurance y decide tomar el papel y lo hizo excelentemente bien, yo pienso. Incluso él menciona que él firmó un multi-deal agreement, contract, para estar en diferentes películas del nuevo DCU, así que hay Mr. Terrific para rato. Y esa es otra cosa buena también que quería mencionar, me acuerdo ahora. Muchas personas lo han dicho. El hecho de que la película resalta la idea de spotlight y desarrollo a los side characters. Usualmente estamos acostumbrados al main cast y otro throwaway character que no tiene mucha relevancia, pero aquí no. Hasta el personaje más mínimo tiene relevancia en la historia, tiene su momento para brillar y logramos pues conectar con ellos, no importando el poco tiempo que hayan estado en la pantalla. Creo que eso es algo que James Gunn hace muy bueno, que él
le da espacio a los side characters para brillar y en el caso de las películas de superhéroes, él toma estos personajes bien obscure de estos cómics que nadie ha leído. Él es bien nerd de los Él cómics. es un nerd, sí. Así que ¿verdad? Resalta esos personajes que no estarían ¿verdad? En la pantalla grande otherwise. Así que vayan a ver Superman, está muy buena. Hay 2 post-credits, así que quédense hasta el final, de verdad. Muy bueno. Así que nada, eso ha sido todo por hoy. Yo he sido Adriana Román. Yo he sido José Pastrana. Y nos vemos en la próxima. Chao.